Bueno, vamos a seguir. Ahora toca la mesa de padres. Primero estaremos viendo nuevas formas de parentalidad y su implicación en el ámbito deportivo, cómo educar a las madres y padres para el beneficio del menor, y luego esa mirada empática con los padres y madres de los deportistas. Un apunte para los que nos siguen de manera online: ya todas las complicaciones que teníamos ya se han solucionado, o sea que pueden seguir escribiéndonos por el chat para cualquier duda o pregunta que tengan para después al finalizar la mesa. Bueno, en un primer momento empezamos con Fátima Sánchez, que nos va a contar las nuevas formas de parentalidad y su implicación en el ámbito deportivo. Muchas gracias, Ana. Bueno, ya me conocéis de sobra, me habéis visto a lo largo de todas las jornadas, pero ahora hago un cambio de rol, como decía Juanpe ayer, porque psicólogos deportivos nos adaptamos a todo, tenemos que hacer distintas cosas. Vamos a comenzar viendo estas nuevas formas de parentalidad, haciendo una reflexión sobre los valores que tradicionalmente se le atribuyen en el deporte. Yo he colocado aquí unos cuantos como ejemplo, pero seguramente a lo mejor a vosotros se os ocurre algún otro. ¿Se os ocurre alguno que pueda completar esta lista? Igual que en el otro lado tenéis algunos valores que tradicionalmente se atribuyen o que tradicionalmente se desarrollan dentro de la familia. Esos serían unos ejemplos. ¿Se os ocurre alguno más? Empatía. Vale. Compromiso, disciplina, vale, compañerismo, cooperación. Podemos añadir todos esos a los que tenemos aquí. Pero entonces, a mí me choca un poco que cuando se juntan familia y deporte pasan cosas como estas. Peleas de padres en fútbol infantil. Ávila. Bochorno en el campo de fútbol. Una pelea entre padres en el campo infantil. Galicia. Vergonzosa pelea entre padres en un partido en Zaragoza, Murcia. Da igual, porque las noticias saltan y son constantes. Entonces, a mí me surge la pregunta: ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Algo está cambiando a nivel educativo? ¿Y qué pasa con todos estos valores que tradicionalmente se atribuían dentro de este ámbito? Asimismo, también los que nos movemos dentro del ámbito de la educación estamos observando que la educación que están recibiendo los niños es distinta de la educación que recibían anteriormente. Y para poder intervenir sobre eso, primero hay que observar este fenómeno y ver pues un poco por qué se han podido producir todos esos cambios. Tenemos aquí un listado de características que se daban dentro de la familia y dentro del panorama educativo, pues en los años 50, que en realidad es anteriormente, pero tampoco hace tanto tiempo. Dentro de una familia pues podía haber varios hijos, los padres tenían sus propias ocupaciones y los niños ocupaban su tiempo libre jugando entre ellos, entre los niños de la propia familia, es decir, los niños con sus hermanos, pero también con los primos, con los vecinos, con otros amigos, es decir, con otros iguales. Cuando salían del colegio, el juego era la principal ocupación dentro de su tiempo libre y se dedicaban a jugar en la naturaleza y junto con otros niños. Los niños en este momento no tenían ningún tipo de participación dentro de las decisiones familiares. Los padres decían: nos vamos a ir de vacaciones a la playa o hoy comemos en casa de la abuela, y los padres asumían ese tipo de decisiones. Y otro aspecto que también es muy importante es que se consideraba que los niños entraban en la edad adulta a partir de los 18 años. En la actualidad, desde el 2010 aproximadamente hasta aquí, hay algunos aspectos que cambian notablemente respecto a todos estos puntos que hemos visto aquí. Por ejemplo, la llegada de los hijos está totalmente planificada y se retrasa muchísimo. Entonces, durante todos esos años de espera, en las familias se crea una expectativa enorme sobre cómo va a ser la maternidad, cómo va a ser la paternidad, cómo va a ser la llegada de los hijos y sobre en qué queremos que se conviertan esos hijos cuando vayan creciendo, qué tipo de formación, de educación, de juegos les vamos a proporcionar. Eso genera unas expectativas elevadas. Y luego ya veremos, a lo mejor también frustración cuando esas expectativas no se terminan cumpliendo.
El número de hijos en cada familia disminuye notablemente. Y en la mayoría de familias, bastantes familias, pues hay un hijo único, con lo cual pues esa red social, ese juego con iguales también se ve limitado. Los niños crecen aislados. ¿Por qué aislados? Pues porque cada vez tienen menos tiempo libre, después del colegio tienen muchos deberes y si no tienen deberes están haciendo un listado enorme y muy variado de actividades extraescolares. Por otro lado, los padres no es que estén desocupados, pero invierten muchísimo tiempo y dedican mucha atención a ocuparse de los hijos y de las necesidades de los hijos, o bien a transportarlos por todas esas actividades extraescolares, o a jugar con ellos, a explicarles, a hacer un montón de actividades con ellos. Y en definitiva, los niños tienen poco tiempo libre. Todo su horario está planificado, planeado. Si no es porque está relleno con actividades escolares, pues los adultos, los padres, rellenan también esos huecos. Hemos hecho un plan, vamos a ir a este sitio, y ellos tienen muy poca capacidad para decidir sobre su propio tiempo libre. Pero a la vez sí que participan en la toma de decisiones familiares. Pues se cuenta con ellos para planificar el destino de vacaciones, se cuenta con ellos para decidir a qué restaurante queremos ir entre todos. Y no decimos que esté mal, pero bueno, tiene su aspecto positivo y tiene su aspecto negativo, pero sobre todo lo señalamos porque es un cambio. Antes esta participación de los niños en todas estas decisiones a nivel familiar no ocurría. Aquí tenemos una frase de Francesco Tonucci. Es un pedagogo italiano y si os interesa os recomiendo que le hagáis un seguimiento porque ha desarrollado una actividad, se llama La Ciudad de los Niños, en un pueblito pequeño en Italia, y al final toda la ciudad se termina movilizando para promover la independencia de los niños y que puedan ir a partir de los 6 años solos al colegio. Sabemos que pues, dentro de estos cambios también las ciudades han cambiado, la seguridad de las ciudades han cambiado y pues, los niños no tienen esa libertad que tenían en otro momento como para poder desplazarse. Y este autor cree firmemente que los niños tienen que ser independientes y que para ser independientes tienen que hacer determinadas tareas ellos solos. Y se tuvo que reconfigurar prácticamente toda la ciudad para poder promover esto, para promover que los niños a partir de los 6 años pudieran ir solos al colegio, pero lo consiguieron. Entonces, si os interesa, os animo a que lo consultéis. ¿Y en qué momento consideramos que dejan de ser adolescentes y entran en la edad adulta? Porque aquí hay mucha controversia, cada vez se extiende más este momento, pero entre los distintos autores que trabajan en el ámbito del desarrollo y del ámbito evolutivo tampoco se ponen de acuerdo. Vamos a ver cómo sería la evolución del ciclo vital. Así como la niñez está subdividida en 3 periodos, cada vez al extenderse más este periodo de transición hasta el ingreso de la madurez y la edad adulta, lo que surge es la necesidad de crear un periodo posterior a la adolescencia que se denomina juventud, que sigue siendo también un periodo de transición y retrasa todavía más el comienzo de la madurez. Y hasta los 30 años se considera que no han adquirido las tareas básicas de esta madurez, que es la independencia económica para luego tener pues, la independencia física y marcharse del hogar de los padres para ser independientes en todos los sentidos. Vale. Otro cambio al que estamos asistiendo es al cambio de paradigma educativo. Veníamos de una educación autoritaria y hemos pasado justamente al polo opuesto, a una educación totalmente permisiva. ¿Por qué hemos pasado de un lado a otro? Pues por el efecto pendular que se observa en las teorías. Eso ocurre en todo, ocurre en educación, ocurre en historia, ocurre en moda, ocurre en cine, ocurre en absolutamente todo. Y aquí en educación pues hemos visto esta oscilación. El autoritarismo obviamente tenía muchos aspectos negativos, pero la permisividad, por ser otra modalidad extremista, también va a presentar algunos déficits. Y vamos a ver cuál es la situación actual, que cada vez la tenemos perfilada de manera más precisa. Eva Millet
define el estilo educativo de los padres actuales como hiperpaternidad. ¿Y en qué consiste esa hiperpaternidad? En que los hijos, las hijas dentro de las familias se han convertido en el centro de atención de la vida de los padres y de la vida de las madres. Ocupan todo su tiempo, acaparan el máximo de sus pensamientos, de sus preocupaciones. Y aquí tenemos algunos ejemplos de comportamientos muy chiquititos que ocurren a diario dentro de estas familias. Por ejemplo, pues los niños llevan la mochila de los pequeños, preparan las mochilas de los niños y se convierten en animadores socioculturales. Quiere decir que vamos a hacer una manualidad, vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer un plastilina, vamos a hacer un puzzle. Constantemente hay alguien que les dice qué es lo que tienen que hacer y ellos no terminan nunca de aburrirse, que es el detonante de la creatividad. Los padres, si tenéis contacto con padres dentro de los clubes y los equipos, hablan constantemente en plural. No es que no hemos podido venir porque teníamos examen. Sí, hemos perdido el partido. Hemos rellenado la solicitud de selectividad. Selectividad no es en las etapas iniciales precisamente, pero aún sí que ese hemos rellenado y los padres han sentado con los chicos a elegir las opciones y rellenar el documento. Se interrumpen las conversaciones adultas para dar paso a las necesidades de los niños. Esto antes no ocurría. Cuando los niños querían algo, los padres le decían: espérate un momento, que estoy hablando. Y ahora mismo es justamente todo lo contrario. La conversación se interrumpe en el momento que el niño tiene cualquier tipo de necesidad. Y cualquier tipo de necesidad es: toma el papel del bocadillo, sujétalo tú en tu mano, que ya no lo necesito, en lugar de llevarlo a la papelera más cercana, porque eso es lo que habitualmente se hace con el papel del bocadillo. Vale. Otra circunstancia que también ocurre es que los padres les hacen muchas preguntas a los niños. En algunos casos, preguntas que los niños no están preparados para contestar. Deciden qué quieren comer. Hay familias incluso que llevan a todos los hijos a distinto colegio porque cada uno de los hermanos ha elegido que quiere estudiar en un centro diferente. Entonces, bueno, hasta ese punto tienen poder de decisión los niños dentro de las familias. Y no es frecuente en el parque, por ejemplo, cuando los niños se caen, pues decirles: ay, ¿qué te pasa, pobrecito? ¿Te pongo hielo? ¿Quieres que te quite los leotardos para que no te rocen en la herida? Ponemos una tirita. ¿Prefieres una roja? ¿Nos vamos ya a casa? Si yo estuviera en la consulta del cardiólogo, me preocuparía mucho si me dijeran después de la exploración: ¿a usted qué le parece? ¿Le ponemos un stent o le ponemos dos? ¿Prefiere una válvula o mejor un marcapasos? Me daría mucha sensación de inseguridad sobre la capacidad de ese profesional para sacar adelante lo que sea que me ocurriera, ¿no? Pues eso es un poco lo que le está ocurriendo a los niños. Desaparecen los límites. Entonces el problema está cuando esta es la forma habitual de funcionar de los niños con las figuras de autoridad, cuando esto se traslada también a lo que ocurre dentro de los entrenamientos. Vamos a ir rápido. Existen distintas nomenclaturas de estas formas de paternidad, pero en realidad son todas las mismas expresiones. La que más se da dentro del ámbito del deporte es esta: padres manager, que de forma exhaustiva buscan una formación multidisciplinar para los hijos, y no solamente eso, sino la mejor formación para los niños. Entonces les cambian constantemente de equipo, buscan que les posicionemos en los lugares en los que ellos creen que estarían mejor colocados, donde rendirían más, y son decisiones pues que a lo mejor no les corresponde a ellos tomar. Esta hiperpaternidad lo que genera son hiponiños. Se habla a veces también de hiperniños, pero por la cantidad de espacio que ocupan los niños dentro del sistema familiar, pero a nivel de desarrollo de los niños les convierte en hipo, porque no se les deja desarrollarse en su totalidad. Bueno, ¿qué es lo que genera en los niños? Baja tolerancia a la frustración, porque no se entrena esta tolerancia a la frustración. Menor autonomía, inseguridades enormes, miedos enormes, porque tienen que tomar decisiones para las que objetivamente no están preparados. Pero también tiene efectos negativos en los padres y en las madres. Están sometidos a unos niveles de estrés enormes. ¿De dónde vienen, por lo general, esos niveles tan... Incluso esta generación de hiponiños se les empieza a llamar la generación
copo de nieve, porque resultan tan frágiles como si fuesen un copo de nieve. Esta actitud tan protectora es precisamente dañina porque se les está impidiendo a los niños determinadas oportunidades de aprendizaje. Si no les dejas hacer cosas, pensamos que les hacemos nosotros las cosas porque les estamos ayudando, pero en realidad les estamos negando una oportunidad de aprendizaje, y eso es lo realmente dramático para ellos, ¿no? Esto no constituye para ellos ninguna ayuda. ¿De dónde viene todo ese estrés que decíamos antes de los padres? Pues de que el propósito de los padres es educar a hijos que sean perfectos. Ya hace mucho tiempo Winnicott hablaba de la madre suficientemente buena. No se refería a la figura materna porque es dentro de un contexto psicoanalítico, pero evidentemente esto es aplicable también a los padres. Es decir, esto es lo que necesitan los padres, unos padres suficientemente buenos, no necesariamente perfectos, ¿vale? Y esto es un mensaje que hay que transmitir constantemente también a los padres. Nosotros no necesitamos el jugador perfecto, necesitamos jugadores. Simplemente, y ese sería nuestro objetivo, y todo lo demás se puede trabajar, se puede promover, se puede enseñar, se puede practicar. Esto empieza a ser especialmente preocupante cuando los hiperpadres buscan el hiperequipo para su hiperdescendencia, ¿no? Claro. Entonces se involucran hasta tal punto, igual que lo hacen con el resto de ámbitos de la vida de los niños, que pretenden incluso modificar aspectos del propio funcionamiento del club, del propio funcionamiento del equipo, que no les corresponde a ellos, que está en manos de otras decisiones. Su actitud es muy invasiva, proponen cambios constantemente, se preocupan por decisiones que no les corresponde. Por ejemplo, algo como muy frecuente es cómo se asignan las medallas. Pues normalmente, yo no sé si será vuestra experiencia, pero suele haber medallas para todos en el último día de clausura de no sé qué. Esto de medallas para premiar el esfuerzo de los 3 ganadores ya no se da tanto, y ya no se da tanto porque los padres protestan. Es que mi hijo no ha quedado el tercero y se va a casa llorando porque dice que no le han dado ninguna medalla. Y otra cosa que son muy frecuentes son las comparaciones. Los padres comparan constantemente a sus hijos, a sus hijas, con el resto de compañeros de clase y con el resto de compañeros del equipo. Y eso fomenta enormemente la competitividad. En su obsesión porque las niñas triunfen, fomentan enormemente la competitividad, y se puede llegar muy lejos también desde la cooperación, no necesariamente desde la competitividad. Lo que hay también detrás es que se entiende muchas veces a los niños como si fuesen un producto. Es decir, dentro de todos estos libros de educación, de paternidad, que están tan en el mercado, tan a la disposición de los padres, lo que se les transmite es: si algo está fallando con tu hijo, bueno, puedes hacerlo de muchas maneras. Y a veces esto se malinterpreta pensando: si yo utilizo el input adecuado, voy a obtener de ellos el resultado que yo quiera. ¿Esto no os suena a una frase que hemos escuchado muchas veces en la carrera? Eso de: dame 10 niños sanos y bien formados y haré de ellos genios o delincuentes según mi parecer. Este era Watson, pero esto es de hace ya mucho tiempo. Esto debería estar ya superado. Entonces, seguimos todavía un poco anclados aquí. La culpa sería la emoción central en estos modelos educativos. Y si no conseguimos que los padres se desprendan de ese estrés y se desprendan de esa culpa, va a ser muy difícil que cambien la relación que ellos mantienen con sus hijos y la relación que sus hijos mantienen con el resto de los niños. Voy a ir concluyendo porque yo creo que ya estoy más que fuera de tiempo. Nada, tenía unas preguntas que, si después son necesarias para la reflexión final, las planteamos. Pero lo dejo aquí para que puedan también participar mis compañeras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora Pilar Jerez nos va a acercar a cómo educar a las madres y padres del deporte para el beneficio del menor. Vale, gracias. ¿Se me oye? No. ¿Ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias, Fátima, porque me ha parecido muy iluminador
y muy interesante lo que has aportado, y además yo como madre me ha interpelado también desde el punto de vista de que ahora este rol de psicóloga del deporte, ahora también al ser madre de un bebé, además pequeñito, todo esto me ha llegado, ¿no? me ha interpelado la verdad que bastante. Quería agradeceros a todos el que estéis aquí. Para mí es un regalo poder compartir este momento, porque yo cuando empecé como psicóloga del deporte no existían estos foros, estos espacios en los cuales poder compartir experiencias, conocimientos, que podamos contar, y además de una forma tan abierta, lo que hacemos. Antes no había como... cada uno trabajaba en la sombra. Entonces yo creo que es muy importante dar visibilidad a nuestro trabajo y también entre nosotros, que nos podamos enriquecer de los compañeros. Entonces creo que os agradezco a todos vuestra generosidad de también poder compartir pues, todo lo que vamos haciendo en el día a día. Perdona, Andrea, si te doy la espalda, pero yo soy muy de comunicar, siempre me gusta que me sintáis cerca, ¿no? Bueno, pues en primer lugar... quería contextualizar lo que es el... A ver si funciona o no sé si... ¿Dónde le tengo que dar? ¿Ahí? Sí, aquí. Vale, quería contextualizar el deporte, que es pues es bastante amplio este tema. El deporte, contextualizarlo desde el marco de la educación y como una herramienta muy potente y muy valiosa educativa. Bueno, pues sabemos que el deporte es mucho más que actividad física. Hoy en día el deporte pues, también te proporciona un bienestar psicológico, emocional, fomenta la socialización, aumenta la capacidad de aprendizaje, contribuye a la adquisición de valores para la vida, y además es que es eso, que el deporte que practicas te marca, ¿no? Unos valores que llevas inherente luego a tu vida diaria, ¿no? Digamos, tu vida personal. El deporte también hemos hablado, y estáis todos seguramente puestos en que el deporte también lo consideramos una herramienta como un transmisor de valores sociales. Ahora bien, como apuntaba Fátima, hay una serie de valores prosociales positivos que puede fomentar, pero sin embargo también, si no le damos el enfoque adecuado, puede ser una experiencia negativa y que no sea gratificante para el deportista, y fomenta también valores negativos dependiendo del enfoque que le demos. O sea, en sí mismo el deporte es un recipiente vacío y somos todos entrenadores, padres, educadores los que le vamos a dar un valor. En función del valor que le demos, para el niño va a ser una experiencia gratificante esa actividad deportiva o todo lo contrario. Según Bandura, en el 77 nos hablaba de la teoría del aprendizaje social, en el cual la conducta humana en su mayoría decía que es aprendida, que no es innata. ¿Esto qué sentido tiene? Y si lo trasladamos al ámbito de los padres, de las familias, que los niños aprenden, modelos sociales aprenden por imitación, por modelado, por observación. Es decir, los niños, tú podrás contarles lo que quieras, pero al final tú eres un ejemplo para tu hijo, y los niños imitan conductas que ven en sus padres. Sí, yo tengo un primo que me contaba el otro día mi tía que, como se levanta por las mañanas y está siempre estudiando y está siempre leyendo, las niñas, en vez de, me lo contaba mi tío, su abuelo, ¿no? Decía, en vez de querer ver dibujos, lo que quieren es leer. Se levantan y quieren leer un libro, porque ven a sus padres, a su padre y a su madre leer. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final el padre y madre tiene un rol, sobre todo yo creo que son los principales, son los referentes de primer orden y responsables y protagonistas en la educación de sus hijos. Por lo tanto, deben liderar y de una forma adecuada en la parcela personal y académica de los hijos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces delegan en el club, en la escuela, que también puede tener y colaborar en esa responsabilidad, ¿no? En ese coliderazgo de vamos a hacer un seguimiento académico también con los deportistas, ¿vale? Pero la principal responsabilidad la tienen los padres, ¿no? Son los principales protagonistas. Esta conducta de los padres repercute bastante en el rendimiento y su bienestar emocional y psicológico. Y fijaros hasta qué punto, que os he traído unos ejemplos, puede proyectar los padres una imagen, una expectativa positiva hacia el entrenador, por ejemplo, o hacia... sí, que a lo mejor dicen, pues no le hagas caso al entrenador, que el hecho de que no juegues es porque no tiene ni idea. Olvídate, si el entrenador no sabe lo que está diciendo. O todo lo contrario, que le diga, no, el entrenador... si ha decidido no convocarte en este partido, en esta competición, será porque lo ha decidido, ha considerado que es lo mejor, que todavía no estás preparado, que tienes que, pues bueno, trabajar otros aspectos, ¿no? En ese sentido, si la imagen que proyectan los padres o las madres es positiva, va a beneficiar en este caso a sus hijos. Sin embargo, si es negativa, va a perjudicar, porque
la credibilidad que tenga ese entrenador para ese deportista disminuye, ¿no? Y es como que siempre tienen de referente a los padres, ¿no? Por encima del entrenador, que también es otro modelo. No os he comentado antes al inicio que suelo dedicarme yo trabajo con CAFID, con deportistas, deportistas y entrenadores, pero una de mis pasiones es formar a los padres. Y luego después, cuando llegue al turno de preguntas, sí que os invitaría, porque voy a ir bastante rápido, a que me hagáis preguntas de lo que queráis, porque sí que, aunque he trabajado en fútbol fundamentalmente, he trabajado con padres de diferentes deportes. Entonces, bueno, eso os invito, simplemente, que no lo comento al principio. Fijaros hasta qué punto la familia influye en la personalidad de los jóvenes deportistas, que es de lo que estamos enfocando, ¿no? Porque yo me he encontrado con padres y madres que dicen, bueno, mi hijo no juega, pues me lo llevo a otro club. Yo trabajo en fútbol, me lo llevo a otro club. ¿Eso en qué le está educando a tu hijo? ¿Qué le está enseñando eso? Que cuando tenga una dificultad, cuando el viento va a favor, fenomenal, pero cuando va en contra, entonces los padres no saben cómo manejar esa realidad. No saben, y claro, van a camino fácil. Entonces muchas veces hay que educar a los padres y hay que enfocar la competición o los partidos. El hecho de no jugar, por ejemplo, es una experiencia muy valiosa a nivel formativo. O sea, también les forma en otras cosas, ¿no? En resiliencia, tolerancia a la frustración. Entonces es importantísimo también ese enfoque que le damos, que le pueden dar los padres. He traído algunas de las frases que me he podido encontrar de algunos padres que pueden además mermar la autoconfianza y autoestima de deportistas, del tipo: te pones demasiado nervioso en los partidos, ¿cómo se puede fallar un tiro a 3 metros de la portería? Pues muchas veces resaltan y reprenden sin ser conscientes de ello. Bueno, muchos de ellos no son conscientes. Resaltan los defectos, ¿no? Otras veces se desentiende de los logros de sus hijos con frases del tipo: bueno, el partido no estuvo mal, pero te queda mucho camino hasta llegar a ser un buen futbolista. Esto lo he escuchado yo viendo partidos en la grada como una espectadora más, pues me he encontrado con este tipo de comentarios de los padres, ¿no? O madres. También a veces rivalizan con los hijos, con frases del tipo: yo a tu edad ya estaba trabajando y me comía el mundo, si lo hubiera tenido tan fácil como tú. ¿Cómo les hace sentir a sus hijos, ¿no? Este tipo de frases? Otros muestran el afecto solo cuando consiguen un triunfo, cuando ganan. Están muy focalizados en ganar, cuando el hijo lo hace bien. Entonces, todo este tipo de conductas son las que nosotros también, como psicólogos, debemos reorientar, ¿no? Se habla también, que seguramente esto simplemente es a modo de recordatorio, sabéis que Small en el 91 pues habló del triángulo deportivo entre entrenador, padres, deportista, de todos es conocido. Sin embargo, Dosil en el 2016 ya integró a los directivos y árbitros, que también forman parte de la actividad deportiva. Entonces, cada uno debe liderar en su parcela, pero tiene que haber una sintonía, una sinergia de trabajo en la cual todos remen en la misma dirección. Vale, de todos he sabido esto. Ahora bien, muchos padres no tienen claro quién es el protagonista de la actividad deportiva. Al final, ¿quién es el protagonista? Porque los padres proyectan sus deseos, sus necesidades, sus expectativas. Yo me he encontrado con padres que ante un club en el que yo trabajaba, el Atlético de Madrid, te dan la baja y lo pasa peor el padre que el hijo. Se pone a llorar la madre o el padre de: ¡ay, qué pena! Yo quería que mi hijo llegara arriba, que llegara a conseguir jugar en primera. Tienen esas expectativas, esos sueños, y al final lo pasan ellos peor, y lo que transmiten a sus hijos. Porque al final la forma que tienen los padres de comunicar, de expresar las emociones y de canalizarlas o gestionarlas, también la forma que tienen de todos los problemas enfocarlos, los conflictos, todo eso influye en la personalidad de... Uy, madre mía, 5 minutos me han dicho y voy todavía... Bueno, estos son problemas que podemos encontrar en los padres: falta de interés, fuente de estrés o implicación, pero también podemos encontrar padres y madres que tengan una adecuada implicación, que me los he encontrado también, y con un interés adecuado. Antes, Fátima, me ha gustado mucho cómo ha clasificado a los tipos de padres y madres, pero también, según Small, había una serie de tipos de padres que todos ya, muchos habéis encontrado, que tenemos ahí. Vale, ¿qué es lo que vengo yo a aportar hoy? Pues simplemente que desde mi experiencia como psicóloga en el Atlético de Madrid, casi 10 años estuve con todas las categorías inferiores, quería trasladaros la importancia que tiene en un club que consideren necesarios y útiles a los padres. Porque la frase de los padres cuanto más lejos mejor, para nada.
O sea, los padres, cuanto más cerca los tengamos, más vamos a poder colaborar, esa actitud de colaboración, de integración, en la cual ellos van a también sentirse importantes en esa práctica deportiva de sus hijos. Entonces creo y considero que en un club y escuela, primero tienen que ser conscientes del club de esa importancia. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el departamento de psicología es el que debe liderar el proyecto de padres. El proyecto de padres, los psicólogos muchas veces hacemos de mediadores. Y para mí la figura del psicólogo del deporte es entrenador de habilidades psicológicas y también de competencias emocionales, pero no solamente a los jugadores, entrenadores, staff, sino también a los propios padres. O sea, el poder crear una escuela de padres dentro de un club, el poder formarlos, asesorarlos, al igual que en los colegios, que también tienen esta figura de escuela de padres, es interesantísimo ese acompañamiento a las familias, que no se les deje de lado y que se sientan atendidos y se sientan como parte que integra la actividad de sus hijos, ¿no? Bien. Nosotros, desde la perspectiva multidisciplinar, por supuesto, atendíamos un poco todas las figuras que había dentro del organigrama, pero siempre el tema de las familias, que además es un tema que a mí me tocó de primera mano, porque yo era la tutora de los jugadores de residencia, los que eran de fuera de Madrid o fuera de España. Entonces, mi función era más de segunda madre. Me he sentido que he sido muy madre. Entonces este rol que ahora me toca de madre, yo ya lo he sentido de alguna manera porque estaba muy cerca de los jugadores, hasta el punto de que había algunos que vivían en Canarias y a lo mejor pues por circunstancias X yo he tenido que pasar noches en hospitales con jugadores y me decía la madre, no te puedo agradecer con palabras lo que has hecho por mi hijo porque eres mi mano, eres mis manos, mis ojos, mi corazón, o sea, todo. Eres tú para mi hijo, que eres la que estás ahí, la que has pasado la noche con él, la que le has atendido. Entonces es ese espacio y esa ayuda que puedes proporcionar a las familias y que los psicólogos entiendo que también estamos ahí y debemos responder a esa demanda, ¿no? Por supuesto, cuando digo que lideremos la parcela del proyecto de padres, tenemos que adaptar muy bien a las necesidades del club, de la escuela y que esos planes nos plantean. Cuando yo empecé a trabajar, todo este tipo de cosas que ahora vosotros os encontráis no existían o no conocíamos clubes que estuvieran haciendo pues lo que ahora os voy a contar, ¿no? Entonces nosotros éramos partidarios de hacer un trabajo interdisciplinar en los cuales no nos olvidáramos de la familia. La familia también es como el centro, la base en la cual nuestros jugadores se van a apoyar. Es el pilar más importante en el que se apoyan, no nos podemos olvidar de la familia. En ese sentido, ¿qué acciones concretas quiero trasladaros, transmitiros de lo que hacíamos nosotros? Porque éramos 2 personas, luego me quedé yo sola. ¿Qué hacíamos? Pues de alguna manera nuestro objetivo era ayudar a los padres a liderar en la vida académica y personal de sus hijos a través de qué plan de acción. Hacíamos una reunión informativa al principio de temporada y es importantísimo, os doy una clave desde mi experiencia, que es elegir el momento adecuado para hacer esa formación, esa reunión, ¿no? El día del partido. ¿Por qué el día del partido? Porque así nos asegurábamos que vinieran todos. Como el club no los obliga a venir, al final los padres iban los que precisamente mejor comportamiento tenían. Entonces, para enganchar a todos los padres, los cogíamos cuando los hijos los dejaban para el día del partido, pues nos íbamos con ellos a una sala y a hacer la reunión. Ahora os contaré en qué consistía la reunión. Y luego también teníamos un canal de comunicación abierto en el cual había una atención, asesoramiento durante todo lo que era la temporada, ¿no? Para buscar precisamente su implicación y su colaboración. Yo no sé si se me van las pilas. A ver, pásamelo. Es que no va. No sé si es que las pilas... Pásamelo. Vale, en esa reunión informativa, ¿qué era importante tener en cuenta o presente a la hora de enfocar esa reunión? Por un lado, mantenerles informados de la filosofía del club, la metodología de trabajo, protocolos de actuación, importantísimo, saber a quién acudir, qué hacer cuando yo tenía algún tipo de dificultad o quería hablar con algún entrenador, cosa que no se podía hacer abiertamente, yo no podía dirigirme a un entrenador como madre. Y luego hacíamos unas acciones formativas y acompañamiento a las familias que les contábamos también en esa reunión informativa, ¿no? ¿Y cuáles eran esas acciones formativas? Pues, a ver, esto no sé qué ha pasado, se me ha ido. Un segundín. Bueno, esto simplemente pero no, lo voy a pasar de los objetivos para... Ahí, pásamelo, Fátima, por favor. Pasa la siguiente. Pasa. Ya, la anterior. Vale.
Hacíamos una serie de talleres formativos, por ejemplo, para hablar del entrenamiento invisible, lo importante que es que cuiden, que ayuden a cuidar y colaboren en la alimentación, ocio y descanso de sus hijos. Pautas para compatibilizar fútbol y estudios, que esto les encantaba, cómo ayudar a sus hijos en esa práctica deportiva. Estrategias de afrontamiento de cara a las adversidades que se podían encontrar. Cómo el fútbol podía ser una experiencia y valiosa, pues eso, un deporte saludable y gratificante, y darles unas orientaciones de qué hacer antes, durante y después de los partidos. Luego también hacíamos reuniones trimestrales haciendo un seguimiento académico, y aquellos alumnos que tenían un resultado académico muy negativo, muy bajo, de que tenían 3 o 4 suspensos, pues nos reuníamos con ellos trimestralmente. Les acompañábamos, le dábamos algunas pautas, que ellos se sintieran, pues eso, respaldados, escuchados, aunque entendíamos que la responsabilidad, como os decía anteriormente, el protagonista son los padres, ¿no?, en esa labor educativa. Y luego, fundamentalmente con los jugadores de residencia teníamos un contacto regular con las familias, tratábamos de acompañarlos, tener conversaciones telefónicas, pues cuando venían a ver a sus hijos, reunirnos con ellos, para siempre estar muy cerca de las familias de esos jugadores que estaban fuera de casa, ¿no?, que sintieran que en el club en el que estaban era también su familia. Y lo que me parece fundamental, que vosotros el de mañana lideréis algún departamento de psicología, es generar un manual de padres. Padres y madres, ¿no?, en el sentido de ¿para qué? Pues para responder a las necesidades de esos padres y madres, con algunos de los talleres que os he comentado, qué formación se les puede dar, y que marque unas pautas de comportamiento para enfocar la actividad deportiva de forma saludable, pero también no solo de cara al día a día, sino también de cara a los entrenamientos y a los partidos, ¿no? Y por último, bueno, simplemente que en el manual también se pueden responder algún tipo de cuestión o de preguntas que os he puesto ahí, pues como ejemplo la comunicación con el entrenador, cómo me puedo comunicar con él y pedirle feedback sobre la evolución de mi hijo, ¿no? ¿Qué hacer cuando mi hijo no juega? ¿Cómo gestionar emociones negativas, la ansiedad, etcétera, ¿no? Vale, pero lo que trato de transmitiros de alguna manera también es que cómo integramos nosotros a los padres, y ya voy a terminar con esto. Hacíamos una gala de Navidad y otra gala a final de temporada. Y en esas galas, claro, respaldado por el club, que te permite hacer eso, invitábamos a los padres y a las madres. Entonces ahí se otorgaban una serie de premios, de méritos, en base a una serie de valores positivos que queríamos por equipos. Cada equipo podía ser premiado, y luego individualmente cada deportista, cada jugador era premiado en base a ¿qué? A rendimiento académico. Premiábamos eso, premiábamos valores que había mantenido ese jugador durante, pues por ejemplo, al final de temporada, pues durante toda la temporada, qué valores había transmitido, cómo se había comportado con sus jugadores en los partidos. Todo eso lo premiábamos, y en Navidad era muy chulo porque lo que hacíamos era un concurso de dibujo y narración. Y bajo la temática del Atlético de Madrid, la Navidad, ellos tienen que hacer una serie de dibujos y hacer una narración de lo que quisieran. Y otorgábamos unos premios, y en esos premios estaba la directiva del club, todos los equipos, todos los jugadores y todas sus familias, con un cóctel al final. Y eso era maravilloso, ¿no?, porque era una forma también de estar cerca de las familias, no solamente en el día a día los entrenamientos, que ya tenías encuentros informales con las familias, sino que ese era un espacio en el cual ellos también se sentían integrados. Entonces, no nos olvidemos de ese tipo de acciones, ¿no?, de que por más que yo pueda dar algunas nociones de lo que yo he podido hacer, al final hay una cosa que no podemos olvidar, y es que hay una apuesta que tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes, más allá del deporte, que es hacer felices a sus padres y madres. En el fondo, ellos lo que quieren es que sentirse de alguna manera, pues eso, importantes para sus padres, sentirse queridos, sentirse valorados. Entonces yo creo que desde ese punto es importante enfocar de una forma saludable, entiendo, la actividad deportiva. Y os invito a que luego me hagáis las preguntas que queráis o consideréis al respecto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora tenemos a Andrea Cerrejón, que nos va a acercar a esa práctica de la mirada empática a las padres y madres de los niños deportistas. Vale, bueno, lo primero, un placer estar aquí y poder contar un poquito desde mi experiencia también en la Federación Madrileña de Natación, cómo es ese trabajo con los padres. Vale, yo me he querido tirar un poquito a la piscina y voy a hablar sobre
la mirada empática, ¿no? Como el psicólogo del deporte también tiene que tener esa mirada empática hacia los padres. ¿Qué es esto, no? Claro, comentaba Fátima y comentaba Pilar, y voy a ir muy rápido, aunque luego se ponga la presentación, ¿vale? Comentaba Fátima y Pilar algunos casos o algunos ejemplos de padres en la grada, de algunos comentarios de padres a los deportistas, ¿no? Y claro, ahí, ¿quién no le ha salido un hater que lleva dentro y una parte crítica y ha dicho, estos padres, madre mía, ¿no? ¿Cómo puede ser que se comporten así? Bueno, sí, ¿no? Nos sale esa parte crítica, pero nosotros como psicólogos del deporte tenemos que pensar si nos viene bien o si es recomendable para hacer nuestro trabajo ponernos desde esa parte y desde esa mirada tan crítica y desde ese hater que tenemos, o tenemos que ponernos desde otro lado e intentar empatizar con esas conductas que lógicamente todos sabemos que no son las más adecuadas ni son deseables, pero que bueno, que a veces son inevitables por lo que saben los padres o por cómo afrontan ellos el tema deportivo de sus hijos, ¿no? Entramos en un sistema, ¿no? En la familia al final tiene que estar, como decía también Pilar, los padres cuanto más lejos mejor, no. Los padres están dentro del sistema y forman son una parte también muy muy importante, ¿vale? Entonces la familia, el deporte cumple una función dentro del núcleo familiar, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta, genera unas expectativas. El deporte gira en torno a la familia, o sea, la familia gira en torno al deporte en muchas ocasiones, también por lo que decía Fátima, ¿no? Porque sus hijos son los más importantes, toda la atención está para ellos y muchas veces el ocio familiar se concentra en esa parte deportiva. Por ejemplo, yo que trabajo con las disciplinas de agua, el waterpolo, es uno de los deportes que todo el fin de semana tienen partidos. Pues los padres muchas veces nos dicen que cuando no hay partidos no saben qué hacer. Y es como, a ver, ¿no? Está bien, pero te vas a ver 3 partidos un fin de semana y luego puedes ir a comer con la familia, ¿no? También hay... Entonces, esto muchas veces ellos no son ni conscientes, te lo expresan así, pero fijaros la función tan importante que está cumpliendo el deporte en esa familia en concreto, ¿no? Y en todas en general. Al final, muchas veces implica una parte de realización, ¿no? Los padres sienten que se realicen a través pues de sus hijos, ¿no? Bueno, esto muchas cosas que también ha comentado, no me quiero mucho repetir. Pero no podemos olvidar que sí, son padres y madres, pero son personas que también tienen unos deseos, unas necesidades, que aunque estén cumpliendo ese rol de padres y madres de un deportista, pues oye, tenemos que entender que tienen unas necesidades que pueden ser distintas de las nuestras como psicólogos, de las del entrenador, de las de su propio hijo, ¿vale? Y bueno, es importante también darles una función concreta. Siempre que les damos a los padres o les dirigimos hacia una función concreta, ya estamos dirigiéndoles y educándoles un poquito lo que necesitamos también de ellos, porque a veces no lo saben, ¿vale? Pasamos, por fin. Vale, os voy a poner un caso que hoy, luego ya pensándolo, digo, bueno, es un poquito descafeinado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que nos va a servir de ejemplo para lo que quiero comentaros hoy. Os pongo las 3 partes del triángulo deportivo, ¿no? El nadador que no quiere nadar una prueba de 1500 metros, ¿vale? Podemos pensar qué está pasando con este nadador que no quiere nadar esa prueba. Una prueba de 1500 metros, es bastante durita, tal, puede ser que tenga miedo, puede ser que quiera evitar este tipo de situación por X, que no confíe en sus posibilidades. Puede haber un montón de hipótesis, ¿no? Tenemos a los padres que al final, cumpliendo esa demanda o esa necesidad, escuchando esa necesidad del deportista, de su hijo, pues lo que deciden es hablar con el entrenador y nada, no, que mi hijo no puede nadar ese 1500, madre mía, no se me vaya a morir en el agua, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué hacen? Que de una manera a veces invasiva van al entrenador y le dicen lo que tiene que hacer, ¿no? Que es que no metan a su hijo en ese 1500. Y el entrenador ve necesario que nade esa prueba por X cuestiones técnicas, que esa es su necesidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Os pongo este caso para que lo vayamos, os haré un poquito... referencia en función del triángulo deportivo y otro triángulo que vamos a ver. Vale, pasamos, Fátima, por favor.
Vale, el triángulo deportivo, como ha comentado Pilar, pues tenemos al deportista, la familia y el entrenador, ¿vale? Y luego hay otros agentes que influyen en el bienestar y en el rendimiento del deportista, como el personal de apoyo, tenemos también la parte académica, los clubes, las federaciones, los directivos, todas esas partes, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. Y recordad que cada uno tiene unas necesidades distintas y tenemos que trabajar todos en equipo. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a intentar primero ver esas necesidades, ver qué siente cada uno y en función de eso plantear una intervención con los padres, ¿no? Como psicólogos del deporte. Vale, me vais a permitir, porque yo soy psicóloga del deporte, pero también soy psicóloga clínica y siempre muchas de las cosas que trabajo con los deportistas, con los entrenadores y con los padres tienen mucho toque de psicología clínica, ¿no? Entonces os voy a comentar, porque muchos de los recursos que utilizamos en deportiva en la Federación Madrileña vienen de la clínica, ¿vale? Y hay algunos ejemplos que se pueden utilizar y vamos a ver otro tipo de triángulo, ¿vale? Que es más de clínica. Vale, tenemos el triángulo dramático de Karpman, ¿vale? Que lo que quiere decirnos es que ante una relación o ante un conflicto, ¿vale? Entre ciertos agentes, lo que tendemos a hacer es colocar a esos agentes en un vértice de este triángulo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues algunos son perpetradores, yo lo llamo el malo de la peli, ¿vale? Siempre tenemos que sacar a veces, o casi siempre, sacamos un malo de la película, tenemos una víctima y luego tenemos un salvador. ¿Cuál creéis que es el papel que elegimos los psicólogos? Salvador, ¿no? Nos ponemos la capita de Superman y vamos a salvar a todo el mundo. Bueno, pues también es importante ver quién es quién. Primero, nosotros no nos podemos poner en ese rol, porque entonces, ¿qué pasa? Que a los otros dos agentes que estén trabajando con nosotros les vamos a colocar en otro rol del triángulo. Si yo me pongo de salvador, va a haber alguien a quien salvar. En este caso puede ser, ¿no? En el del 1500, voy a salvar al deportista que no nada del 1500, ¿no? Porque, pobrecito. Si me pongo, porque además puedo poner al entrenador como malo, ¿no? Jo, mira, si le está diciendo que no quiere nada del 1500, que le haga caso, ¿no? Pobrecito, ¿por qué pasar por esa tortura? Claro, ¿qué pasa? Que cada agente del triángulo deportivo, padres, entrenador y deportista, vamos a tender a veces a colocarnos en uno de estos vértices, ¿vale? Por ejemplo, si el entrenador al final presiona al deportista para que nade el 1500, ¿dónde creéis que va a colocar los padres al entrenador? Perpetrador, qué malo es el entrenador de mi hijo, ¿vale? A veces hay padres que van a decir qué malo es el entrenador de mi hijo y no van a decir nada. Hijo, bueno, es decisión del entrenador, querrá lo mejor para ti. Pero hay otros, como dice Pilar, que no, que dirán, madre mía, este entrenador es que solo quiere fastidiarte, lo que quiere es torturarte con el 1500, ¿vale? Pero si nos vamos a otro agente, ¿no? El entrenador, ¿qué creéis que piensa cuando el padre llega y le dice, oye, que mi hijo no va a nadar el 1500 porque pobrecito mío, que yo no quiero que sufra? ¿Dónde coloca el entrenador a los padres? Perpetrador de nuevo, ¿no? Claro, esto tenemos que evitarlo, porque al final los padres no son los malos de la película, ¿vale? Ni el entrenador es el malo de la película, ni el deportista es una víctima, ni nosotros somos los salvadores. Lo ideal, y esto ya es irnos ahí a un idílico, es que nos salgamos siempre de ese triángulo. No hay ni malos ni buenos, no hay ni víctimas ni no víctimas, no hay ni salvadores ni no. Nosotros, como psicólogos del deporte, quizás somos los únicos que somos conscientes de esto, o deberíamos ser conscientes, ¿vale? Entonces, lo importante, y esto iba a ser ahí muy directa, ¿no? Pero al final he sido un poco más light, el psicólogo deportivo profesional es el único profesional que no puede meterse en el triángulo, porque lo conoce, ¿vale? Si nos metemos en el triángulo ya, ¿vale? Lógicamente, nosotros vamos a ayudar, ¿vale? Pero ayudar no desde el salvador, sino desde una parte más en distancia, ¿vale? Lógicamente nosotros vamos a ver lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Entenderme, ¿no? Y vamos a tratar de dar una visión para ayudar a cada parte. Aquí es donde entra lo de la parte de la mirada empática, que os decía, o cómo se titula mi ponencia, ¿no? Vale, ¿qué hacemos nosotros? Intervención con padres. En la Federación Madrileña, cuando detectamos algún tipo de conflicto o dificultad de este tipo, es el caso que os he puesto o otro cualquiera, nos reunimos con los padres. ¿Por qué? Porque al final creemos que reunirnos con los padres es una buena oportunidad para ver cómo están viviendo ellos, ¿vale?
si están triangulando o no están triangulando, cuál es su necesidad y en función de eso, pues también educar un poquito, ¿no? Porque es nuestra misión también. Vale, vamos. Entonces, ¿qué hacemos como psicólogos del deporte? A mí lo que me ha funcionado mucho es tratar de hacernos varias preguntas antes de intervenir con los padres. ¿Cómo se están sintiendo los padres? ¿Vale? Incluso, ¿cómo se está sintiendo el padre que la lía en la grada? ¿Cómo se está sintiendo el padre que le hace un comentario al niño de es que yo no sé qué, ¿no? Es que yo lo habría hecho mejor, o es que hoy te quedas sin postre? Que esto lo he escuchado yo muchas veces, ¿vale? Mis padres me lo decían a mí cuando yo nadaba, ¿no? Entonces, claro, también es esa parte en la que dices, ¿cómo se sienten los padres? Los niños ya sabemos que no se sienten bien, los deportistas, pero ¿cómo se sienten los padres? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿No? Si no nos paramos a hacer estas preguntas, nos estamos perdiendo mucha información. ¿Por qué hacen lo que hacen? Tenemos que ir un poquito más atrás. ¿Es porque no conocen, porque sí conocen, porque no tienen los recursos suficientes, porque solo saben dirigirse así a su hijo? ¿Qué necesitan? ¿Vale? ¿Qué creéis que necesita el padre cuando le dice, oye, a mi hijo no le metas al 1500? Necesita evitarse sufrir. Porque el padre cuando ve a un niño nadando 1500 ahí, y largo, que son 20, 25 minutos, nadando sin parar ahí, que les ponen hasta los cartelitos para que no se pierdan, pues se quiere evitar su propio sufrimiento. En esto que decíamos de los padres y cómo ha cambiado el paradigma educacional, ¿no? Entonces, lo que vemos es, vale, la necesidad del padre es evitar el sufrimiento y que su hijo, vamos, esté entre algodones. Bueno, pues es importante que lo sepamos. Y luego la parte de cómo les podemos ayudar nosotros, ¿vale? Ahí está que cuando nos hacemos estas preguntas, lo que hacemos es sacarles de ese triángulo. En nuestro foro interno seguirán siendo los malos de la peli, no os digo que no, pero como psicólogos no nos podemos permitir ir a una reunión de padres pensando que, joder, madre mía, vaya tela los padres que voy a tener aquí enfrente, ¿vale? Porque al final nuestra parte objetiva se va, ¿no? Le podemos liar una en la reunión al padre que vamos, ¿vale? Entonces lo sacamos de ese papel de malos y tratamos de mirarlos con un poquito de cariño. Entonces que alguno lo mismo me dice, sí, con cariño míralos tú. Pues bueno, yo lo intento, ¿vale? Entonces vamos a practicar esa mirada un poquito más desde el amor, ¿no? Entonces, vale, aquí viene la parte que aquí habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. A mí me funciona. Y también me viene muy bien trabajar en la federación con un equipo, somos 3 psicólogos, porque muchas veces, no os lo voy a negar, hay veces que se me queda el que es el malo malísimo de la peli. Y si yo voy así, no consigo el objetivo realmente de intervención. Entonces yo lo comparto cuando veo, es que no puedo con este padre porque madre mía la que ha liado y la que ha hecho. Pues yo llego y les digo a mis compañeros, oye, me pasa esto. Me dicen, bueno, ya sabes, hacen lo que pueden, oye. Entonces me hacen aquí un clic y digo, vale, venga, me voy a poner en modo psicóloga deportiva, voy a mirarlos con esa parte ahí un poquito y voy a mirarles con compasión. Con una compasión desde esa mirada con amor, con cariño, ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen? No saben hacerlo de otra manera, ¿vale? Entonces, nosotros, mirándoles desde esa mirada empática, mirada amable, ya estamos cambiando algo. Primero en nosotros y luego ya en ellos. Vamos a evitar juzgar, ¿vale? Esto, por ejemplo, en sesiones individuales de clínica, yo tengo una compañera que me dice, ay, de verdad, tengo hoy un paciente que es que de verdad, porque tengo que quererle, pero es que, qué difícil me lo pone, ¿no? Claro, los padres nos va a pasar esto, van a ponernos lo difícil, pero es que, entre comillas, tenemos que quererles, porque es parte fundamental del triángulo y del sistema deportivo, ¿vale? Tenemos que intentar evitarnos juzgar, porque si lo juzgamos ya los tenemos en contra. Ellos lo hacen como pueden, creen que lo hacen muy bien, y oye, pues tenemos que intentar eso, ¿no? Los padres y madres lo hacen como pueden y como saben. Esto es clave. Si saben hacerlo, lo hacen como saben. Vamos a enseñarles otra manera, vamos a darle otra alternativa, vamos a ayudarles a que tengan ellos otra visión y otra mirada, ¿vale? Entonces, aquí un poco, teniendo en cuenta también sus emociones, lo que necesitan, siempre vamos a tratar de entender cuál es su necesidad, ¿vale? Primero vamos a entender, empatizando con ellos, vamos a conectar con su emoción. Esa madre que dice, por favor, a mi hijo no le metas en el 1500, está hiper preocupada.
está sufriendo, ¿vale? Entonces tenemos que empatizar con esa emoción y ayudarles al final a gestionar las cosas de otra manera y explicarle por qué es bueno que afronte esa situación y porque su hijo está preparado para afrontar esa situación. Lo dice el entrenador, que le ve todos los días. Su hijo tiene miedo, sí, se lo vamos a señalar, porque es una primera experiencia, es su primer 1500, normal que tenga miedo, hasta 20 minutos nadando, pero es que entrena 2 horas diarias. Si no te preocupas porque entrena 2 horas, 7000 metros, pues no te preocupes por un 1500, porque vamos a relativizar un poco esa preocupación. Hay frases típicas que a veces yo cuando las expreso suenan como muy robóticas, pero ya las interiorizas tanto que es que ya hasta te las crees, ¿no? Entiendo cómo te sientes, lo primero, voy a conectar con la emoción del padre y que quieres lo mejor para tu hijo. No nos olvidemos que igual que el entrenador a veces hace cosas cuestionables y nosotros a veces nos podemos también equivocar, siempre la premisa es que queremos lo mejor para el deportista, ¿vale? Los padres igual. Entonces, si les damos estas dos ya nos los hemos ganado. Entiendo cómo te sientes, entiendo que estés preocupado, pero sé que quieres lo mejor para tu hijo, pero, y le metemos ahí, pero es importante que afronte esta situación porque al final es un aprendizaje, ¿no? Ya les estamos diciendo algo. Al principio te lo compran a medias o no te lo compran, pero seguimos validando su emoción, seguimos validando su preocupación y redirigimos hacia donde nosotros queremos. Lo mismo se van un poco medio convencido, medio no de la entrevista, pero tú ya lo has soltado. Y además has empatizado con ellos, los has entendido y le has dicho, si es que yo también me preocuparía, pero tranquila o tranquilo, que el entrenador sabe lo que hace, ¿vale? Entonces les damos también un poquito de seguridad y les transmitimos eso, ¿vale? Y sobre todo la última parte es la gratitud. Muchas veces no les estamos tanto en lo negativo. Yo hoy uno de mis objetivos era no centrarme en esa parte negativa, pero es que es inevitable, ¿no? Cuando ponemos un ejemplo, cuando tratamos de hablar, siempre nos vamos a las conductas que no nos gustan de los padres. Pero es que también hay conductas que sí nos gustan. Ellos hacen un esfuerzo tremendo también, ¿vale? Ese esfuerzo tremendo parte de levantarse a horas intempestivas de la mañana y llevar a sus hijos, traerlos. En la federación, para que os hagáis una idea, entrenan a las 7 de la mañana todos los grupos, todos los días, ¿vale? Es un compromiso que también hace la familia. No hay festivos, no hay puentes. Campeonatos de España tienen 3 semanas de vacaciones. Hay veces que no tienen ni vacaciones porque hay un mundial, hay un europeo. Toda la familia se ve trastocado con esto, ¿no? Fijaros. ¿Vale? Entonces es muy importante también que tengamos esto en cuenta y que agradezcamos el trabajo que hacen, ¿vale? Si no es en un caso que esto, pero que sí intentemos valorar algo de esos padres que también están haciendo un esfuerzo tremendo, ¿vale? No sé si esto era muy ideal, no sé si alguno me lo habéis comprado, entendería, y aquí os hago un poco también el chantaje, entendería que no todo el mundo lo comprase, pero reflexionarlo, por favor. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos varias preguntas. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestras ponencias. La pregunta se extralimita un poco a las temáticas que habéis tratado. No obstante, a título personal, me interesa muchísimo esta pregunta como para no hacerla. Y es básicamente poneros en la situación de que vuestro hijo adolescente os dice, papá o mamá, quiero ser jugador de videojuegos profesional. ¿Cómo reaccionaríais? Venga. Bueno, yo si me pongo en rol de Andrea, no psicóloga, te digo, madre mía, por favor, pero ¿cómo? No puede ser, ¿vale? Incluso diría, ¿pero eso es un deporte o algo así? No, vale. Pero me pongo desde el rol de psicóloga y bueno, creo que al final depende de también qué padre o qué madre esté enfrente escuchando esa gran noticia, ¿no? Al final creo que tenemos que
pues igual que otro tipo de cuestiones que van surgiendo y que al final, bueno, pues las tecnologías nos van pasando y ciertos deportes que surgen, creo que también hay que explicar, ¿no? que esto también es un deporte que está ahora además muy de moda, ¿no? Y bueno, pues que tendrán que aceptar a su hijo y quererle como esto, que parece que es algo malo y no lo es, ¿vale? Entonces, no sé. No sé si te he contestado, pero vamos, yo he sido muy sincera, ¿eh? Vamos. No, me interesa tu respuesta lícita, genuina, obviamente. Claro. Sí, ha sido genuina. Ahí. Que sí, que me toca... ¿Se oye? No, no está apagado. Dale. A ver. Sí, le he dado. Bueno, a ver, a mí sí que me toca, aunque todavía me queda para que mi peque llegue a la adolescencia, ya me tocará. Yo creo que sí que es importante que, por ejemplo, se negocie en el sentido de que, porque no sé si me hablas de alto rendimiento o que le encantan los videojuegos y y el tiempo que dedica, ¿no? Yo lo intentaría... Todo chaval que quiera llegar a la cima tiene que pasar por el aro de demostrar que ha sido bueno, y para demostrar que ha sido bueno... ¿De cuántas horas estás hablando al día de practicar? Para que te hagas una idea, en el amateur de League of Legends, que no son profesionales, que tienen que compaginar con Eso es. trabajo, pues aparte de estudios y trabajo, le dedican como mínimo 30 horas a la semana. Vale. Como mínimo. Claro, es que te hablo desde ese desconocimiento que tengo de esa... Sí que he escuchado algo y sé que además se gana muchísimo dinero, porque tengo alumnos que me lo comentan, ¿no? Entonces yo creo que como madre hablo ahora y como psicóloga trataría de acompañar a mi hijo en lo que le haga feliz, evidentemente, ¿no? A que sí que te reconozco que me gustaría que pudiera practicar al margen de ese deporte otros deportes. O sea, yo quiero invitarle, incitarle, motivarle a que practique el deporte que a él le guste, que encuentre el deporte que él quiera realmente, verdaderamente, en el que se sienta cómodo y feliz. Y si le hace feliz ese deporte, pues yo voy a ir a muerte con lo que él quiera. O sea, voy a acompañarle y desde mis conocimientos y experiencia a ayudarle. ¿Por qué no? Sí. Yo creo que esa es un poco la trampa de las expectativas. En realidad, todos nos configuramos una idea del mundo, no solamente en relación a los hijos, sino en relación en general al mundo entero, a nuestra profesión, a absolutamente todo. Pero es nuestra idea mental, que puede coincidir o puede no coincidir con la real. En la actualidad estamos asistiendo a un desplome de un montón de profesiones prototípicas y que han estado existiendo durante muchísimo tiempo que se extinguen. Pero a la vez están resurgiendo muchísimas otras profesiones que anteriormente no existían. Entonces, esa pregunta es un clásico en el ámbito de la paternidad, y cuando los padres emiten su propia expectativa, hay unas probabilidades enormes de que sea errónea y que después no coincida con los intereses de los hijos, pero más que nada porque a lo mejor ni siquiera esa profesión, esa expectativa tiene futuro y tiene un plan para poderse realizar en la realidad del hijo, que es traspasados pues 20 años, 25 años, los que sean. Si hoy en día les preguntamos a los niños qué quieren ser de mayores, la gran mayoría nos dicen: yo quiero ser youtuber. Y esa profesión yo os aseguro que no estaba en las cabezas de sus padres cuando se planteaban la maternidad ni la paternidad. Y el otro día leía que para nosotros los psicólogos, que nuestra profesión del futuro será educadores de robots. ¿Alguien de la sala se había planteado alguna vez que podría dedicarse a eso? No lo sé, a lo mejor sí, pero son las profesiones nuevas. Entonces, como todo lo nuevo, es normal que al principio genere reticencia, y más reticencia en función del esquema cognitivo de cada uno, ¿no? Los más controladores, los más obsesivos, tal. Y ahí hay mucho camino también por recorrer, pero en cualquier caso siempre hay que trabajar con la expectativa y reconocer que el hijo es un individuo diferente de mí, que tiene sus propios intereses, sus propias necesidades, sus propias inquietudes, y que busca realizarse y hacerse feliz pues a través de sus propios medios, me gusten o no me gusten. Yo lo hubiera elegido para él o para mí, o a lo mejor no, hubiera sido impensable, no lo hubiera elegido jamás. Pero sí que es cierto lo que dice en el fondo Pilar, que la tarea de padres es ese acompañamiento, pero en el camino que el propio individuo elija.
ese también es la dificultad de la tarea, ayudarles a elegir y acompañarles, en el fondo, en la elección, Sí. pero no elegir por ellos. Sí, yo voy a añadir además que acompañarles, pero como me ha gustado lo que ha dicho Andrea, porque yo estoy partidaria de esa mirada empática, y hablo yo a mis alumnos de la escucha empática, que es desde el marco de referencia del otro, no desde tu marco de referencia. Tú me escuchas, yo a mi hijo le tendría que escuchar desde su marco de referencia, no desde lo que me gustaría que hiciera o cómo lo haría yo, sino esa mirada que comenta Andrea, empática. Yo creo que ese será el acompañamiento ideal, de escucharle verdaderamente. Claro, yo creo que también, ya he pensado un poquito el tema y la próxima vez no me lanzo la primera, creo que es importante también el que tengan información, ¿no? La información es poder, y el entender que al final es un deporte que ha surgido y qué supone, ¿no? Qué horas, qué compromiso, porque al final quizás podemos tener a unos padres con unas resistencias de no quiero que mi hijo haga esto. Pero bueno, si se lo trasladamos también desde, al final es compromiso, al final es esfuerzo, al final son horas de dedicación, al final son valores también, ¿no? Puede ser que cale un poquito más, ¿no? Estoy quedando un poco de manipuladora de los padres, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? O sea, os lo digo de broma, ¿no? Pero sobre todo esa parte de intentar darles a ellos también información para qué les puede servir a sus hijos, ¿vale? Porque lo mismo lo desconocen, de hecho lo desconocen seguro. ¿Vale? Entonces sí, 30 horas semanales estando en la esta. Pero ¿y eso qué tiene de provecho? Claro, tú lo que quieres es estar jugando a la máquina todo el día y tal. Bueno, pues vamos a darles información real de lo que es, de cuáles son las expectativas, qué pueden esperar de ese deporte, qué pueden... ¿Vale? Entonces ahí yo creo que es una aproximación diferente. ¿Vale? Hay un montón de preguntas. Aló. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas, son dos casitos que tengo y bueno, más que nada también felicitarlas por el tema, me parece un tema que aunque no se comente tanto, siento que es algo que llega mucho a consulta y más por el tema de las edades. ¿Qué pasa? Uno de los casos es el siguiente, es esta madre que tiene su hijo de 13 años en el equipo de fútbol del colegio. Entonces ella ve que el entrenador no lo pone a jugar, no lo convoca, está mucho en banca y me dice, yo lo veo en casa triste, no me habla, no me dice nada, y la ama como que, pero dime, ¿qué te pasa? ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te saque? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que haga lo otro? Básicamente lo que hablaron en la charla del día de hoy. Entonces, en este caso, me preocupa más la mamá que el niño. Entonces sería cómo abordar a esta madre a poder manejar este tema y esta situación deportiva por la que está pasando el hijo. Ese es el primero. Y ya les doy el segundo para entregar el micrófono, que es un caso de otro chico de un deporte de taekwondo que me dice... es que tiene 13 años, ya no quiero hacer más este deporte, y la madre me dice a mí, pero es que él tiene que llegar a la última cinta, él tiene que terminar porque esto es un compromiso, pero el chico no lo está disfrutando. Entonces sería estos dos casos y me encantaría escuchar cómo sería su intervención. Vale. Gracias. Me parece muy interesante la pregunta y me he animado a contestar yo en primer lugar porque yo he vivido eso. O sea, casualmente, además quería, como no teníamos tiempo para comentarlo en esos 10-15 minutos, me ha venido fenomenal porque yo tuve el caso de un padre, casualmente, que, bueno, pues que me decía que su hijo, como no era portero, categoría infantil, 12-13 años, no jugaba, no tenía la participación y que el hijo lo estaba pasando verdaderamente mal. Me reúno con el niño, con el chico y vale, bueno, él me transmite una serie de, bueno, vale, sí, me está costando, lo llevo mal, pero realmente me reuní con el padre. Con la madre no aparecía nunca por los entrenamientos, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta es recabar información y contrastar. Creo que una de las labores fundamentales del psicólogo es saber contrastar información, recabarla, para no tomar y no solo atender a una parte, ¿no? de la historia. Entonces el padre me recalcaba mucho la tristeza de su hijo cuando llegaba a casa, el no jugar, y después identifico que realmente que lo está pasando mal y el que tiene la tristeza y el que lo pasa mal es el padre. Y de hecho
de una forma también muy sutil, que ahora no puedo entrar ahí en detalle, el chico, el niño, me termina confesando que verdaderamente el que lo pasa mal por no jugar es el padre, es su padre. Yo lo pasé, para mí es el caso que más recuerdo, porque es el que más me retó a nivel profesional. ¿Por qué? Porque el padre no había manera de que él decía, es que si no juega, sí, si no juega, pues que no, pues me le llevo a otro club. Y no entraba, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer un trabajo de acompañamiento, de abrir al padre otras perspectivas, de hablar de lo que hablamos antes de la experiencia formativa del no jugar, que le enseña a tu hijo. Al final el padre decidió que el hijo se quedara en el club y al final terminó jugando, terminó teniendo participación, y el padre me decía, pues tenías razón, pero a mí me costó. Yo salía de las reuniones desgastada emocionalmente, no os podéis imaginar. O sea, mejor me tiraba más de una hora hablando con el padre. Y era como, no entendía otra posición que no fuera la suya. Entonces también son casos que te retan, ¿no? Tú dices, ¿cómo lo puedes ayudar a este jugador, a este deportista? Pues sobre todo haciendo una valoración muy exhaustiva de si verdaderamente está triste, qué está pasando, qué es lo que siente, identificando muy bien esos pensamientos que tiene en este caso el deportista, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? El triple sistema de respuesta, ¿no? ¿Qué pienso, qué siento y qué hago, qué estoy haciendo? Hablar con la familia. También me parece interesante contrastar la información con los compañeros de equipo o inclusive con el entrenador. ¿Cómo percibe? O sea, pero claro, todo esto de una forma, entiendo que no directa, sino indirecta. Es decir, yo me acercaba a un entrenador y no preguntaba, ¿cómo ves a este jugador? A lo mejor hacía un sondeo. Bueno, ¿cómo ves el equipo? Estos jugadores, ¿qué detectas? ¿Qué tal este jugador? ¿Qué tal este otro? O sea, como hacía varias preguntas para que al final me diera la información que yo quería al respecto de un poco más desde su punto de vista, pero claro, me venía muy bien luego el contrastar esa información para realmente afinar en la intervención. Si solo escuchas a la parte del niño y te olvidas de la familia o te olvidas, creo que también te pierdes ahí bastante información. No sé si te ha servido esta primera respuesta de tu primer caso, ¿vale? Bueno, yo quería puntualizar también la parte de evaluar qué está pasando, importantísimo, como dice Pilar, pero yo cuando me he encontrado casos de este tipo, en waterpolo por eso, porque van con el primer equipo, por ejemplo, y no juegan nunca, pero incluso viajan, ¿sabes? Viajan y se quedan a ver el partido en el banquillo. A mí las intervenciones que más o menos me han funcionado es primero trabajar con el deportista, primero, segundo, simultáneamente, ¿no? Trabajar con el deportista tratando de entender qué está pasando para que no juegue, ¿vale? Y hablar con el entrenador de qué necesitas de este jugador para que juegue, ¿no? Que potencie la comunicación para que el entrenador le ponga objetivos de tarea. Ya no le estamos llevando a un jugar o no jugar, sino objetivos de tarea. Necesito de ti que seas más agresivo jugando, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hago? Y eso es lo que va a ir haciendo que el deportista tenga una motivación aunque no juegue, ¿vale? Eso con el deportista. Y con los padres, yo creo que es muy importante también plantearles para qué le puede servir a su hijo el que esté en el banquillo, ¿vale? ¿vale? Entonces, es muy importante que los padres entiendan que todas las situaciones, tanto buenas como malas, dentro del ámbito deportivo, son preparatorias o son aprendizajes para la vida. O sea, yo muchas veces cuando tenemos esas entrevistas, además de empatizar con ellos, les digo, bueno, su vida no va a ser fácil, vivimos en un mundo hostil, ¿no? Las cosas cambian y al final va a ir por ejemplo, cuando sea adulto, va a ir a una entrevista y lo mismo no le cogen a la primera, no le cogen a la segunda, no le cogen a la tercera. Va a tener que tener recursos y capacidad de tolerancia a la frustración para poder gestionar esas situaciones. Si ahora no dejamos que se frustre en el banquillo, le estamos privando de que aprenda esto, ¿vale? Entonces, desde ahí es de ¿para qué le puede servir? Bueno, esto posiblemente rebaje un poquito la tensión. No, seguirá hiper preocupado o enfadado porque su hijo o hija no juega. Bueno, pues tendremos que tratar de que el mensaje cale mucho más, ¿no? Y que vea que es un aprendizaje, que no podemos evitar las cosas cuando no van bien. Vale. Pues yo, si quieres, para agilizar, empiezo por el segundo caso que has planteado. A mí ahí me parece que, pues un poco en la misma línea de lo que se ha planteado, es muy importante recabar información, es muy importante saber cuáles son las motivaciones de ese chico para mantenerse dentro del deporte. ¿Taekwondo era? Y es muy importante la primera pregunta que señalábamos constantemente ayer.
qué significa el taekwondo en tu vida. ¿Qué significa para ti el taekwondo, para el deportista? El abandono, bueno, en la adolescencia, el abandono de la actividad deportiva es un clásico, es donde se produce el mayor número de abandonos. Y las razones son muchísimas. Por el propio cambio de la adolescencia, cambios hormonales, cambio en los propios intereses. Es decir, necesitan ese tiempo que no tienen para relacionarse con los compañeros, porque es parte de la tarea básica que tienen que hacer dentro de la adolescencia. Lo están compatibilizando con educación formal, los estudios obligatorios se van haciendo cada vez más complejos, requieren cada vez también más tiempo extra para preparar exámenes, para preparar trabajos, y normalmente suele ir en paralelo. Las modalidades deportivas también se hacen más complejas a nivel cuando van avanzando y requieren también más esfuerzo físico, más cansancio, y llega un punto pues que no todo el mundo puede compatibilizarlo, pues porque aumenta la sobreexigencia. Y por otro lado, el mensaje que transmite la madre es la importancia del compromiso, que sí que sería un aspecto que yo evaluaría, pero ¿ese es un indicador o esa es una variable presente a lo largo del recorrido de ese niño? ¿O es, como decíamos antes, el temor que hay en la cabeza más de esos padres que en la realidad de ese niño? Pues no se puede decir haríamos esto, o esta es la razón, o esta es la explicación, esta es la solución. Habría primero que evaluar y habría que tener en cuenta todas estas variables. Si hay un déficit de motivación, eso se puede trabajar. Pero ¿por qué? Lo más importante es por qué hay un déficit de motivación aquí y ahora. ¿Es por sobrecarga? ¿Es por sobreentrenamiento? ¿Es por el propio proceso? Porque dentro de la adolescencia la motivación también funciona así, con las figuras de autoridad dentro de la escuela, dentro del ámbito deportivo. Habría que hacer muchísimas preguntas antes de decir, este caso iría en esta línea. Eso es. Sí, yo quiero matizar una cosa y lo mismo se abre debate, pero tendrá que ser fuera, ¿no? Pero claro, hay una parte aquí que como psicólogos del deporte, cuando tenemos este tipo de casos, evaluar, ver qué está pasando, si es una toma o es una decisión del deportista de aquí y ahora porque tenía una competición mal y lo dejo todo, ¿no? Claro, eso por un lado, pero también como psicólogos del deporte, ¿qué hacemos? ¿Acompañamos a ese deportista para que lo deje? ¿Le cedemos ante las presiones del padre que está muy preocupado y que no quiere que lo deje y presionamos al deportista para que continúe? Esto muchas veces lo traslado porque genera un dilema aquí, ¿no? Claro, yo considero que como psicólogos del deporte nuestra función es el bienestar del deportista. Y aquí va primero. O sea, ¿que el padre se frustra? Sí, yo le miro con cariño, pero lo siento mucho. Haber aprendido a frustrarte también, ¿no? Entonces, hay una parte ahí que es importante. Yo creo que en ese punto el deportista y su bienestar es prioritario. Y si tenemos que acompañarle a que esa decisión la traslade a los padres, tenemos que acompañarle a que tome la decisión, es nuestra labor. ¿Vale? Yo he tenido hace un par de temporadas un caso así, un chaval que llevaba un año en el centro con la exigencia que eso conlleva, que se ponía malo cada mes, cada 2 meses. Nos reunimos con los padres, oye, esto quizá no le está viniendo muy bien a tu hijo, que está malo cada 2 por 3, que no está sabiendo gestionar, tal, estamos trabajando con él pero no hay manera. Y un día el chaval, a la temporada siguiente, a un mes de empezar, dijo que yo quiero dejarlo, lo quiero dejar. Hicimos el acompañamiento y cuando se lo comunicamos a los padres, el padre estaba hecho polvo. Le escribió una carta demoledora a su hijo. Fue una cosa bestial. Entonces, claro, ahí yo digo, bueno, si es que mi prioridad era el deportista y el padre es un adulto que en teoría tiene recursos para gestionar este tipo de cosas, ¿vale? Pero el deportista, que era un adolescente en ese momento, no. Le tuvimos que ir acompañando. Entonces yo creo que sobre todo la intervención, muy importante tener en cuenta esto que está pasando, ¿no? Yo creo que es que lo han hablado mis 2 compañeras espectacular, las dos, ¿no? Lo han dicho muy bien y añadir únicamente que también hay que ver hasta qué punto la exigencia no la está teniendo el propio deportista. Es decir, si está habiendo una autoexigencia, habría que trabajar con él y buscar la excelencia
y no la exigencia, ¿no? La autoexigencia impuesta. Entonces, creo que, y estoy de acuerdo con lo que comentáis, y sobre todo enfocar a los padres siempre, estoy muy en sintonía con Andrea en ese sentido, desde el punto de vista de lo que es mejor para tu hijo, y que el protagonista es el deportista. Entonces, buscar su bienestar es una de nuestras funciones, optimizar el rendimiento deportivo, pero buscar siempre el bienestar psicológico del deportista. Entonces, para abreviar, para dejar que pueda haber más preguntas, más espacio. Gracias. Enhorabuena a las tres, lo primero. Me ha encantado la exposición. Y luego una pregunta para las tres, especialmente para Pilar. ¿Qué orientaciones, pautas dais a los padres para antes, durante y después de los partidos o competiciones? ¿No? Que lo has mencionado tú de manera breve, ¿no? Es complicado. Tener una diapositiva para haberos puesto de eso. De hecho, también tenía una diapositiva de los roles, si quieres, ponla, que se ha saltado cuando he ido tan rápido, también me ha agobiado con el tiempo, de los roles y funciones de los padres, a ver si la encuentra Fátima, antes, durante y después. Hay que saber estar como espectador, y sobre todo yo creo que es fundamental dar la pauta de que disfruten. Si te ven disfrutar como padre o madre, yo creo que eso es fundamental. El no dar instrucciones mientras está el partido, ¿no?, desarrollándose. Hay deportes que no se puede hacer eso, pero en el fútbol, por ejemplo, los niños no saben a quién atender, si a lo que les está contando el padre y la madre o el entrenador. Entonces, eso sí que de alguna manera les hace que no orienten bien su nivel. La concentración y de atención baja muchísimo. Entonces, a los padres hay que decirles que es importantísimo que estén ahí apoyando, animando, como un espectador más, disfrutando, que ante los fallos pues sigan animando, que yo he visto padres así, de venga, no pasa nada, vamos, no te vengas abajo, incluso con jugadores rivales, o que se han lesionado en un momento dado y dar ánimos. O sea que muchas veces es verdad que nos focalizamos, igual ahí en esa presentación no la he añadido, igual he puesto en la del PDF sí que estaba, pero igual no sé si busca la papelera de reciclaje, por fin, a ver si está la de PDF. No sé, es que se pueden dar muchísimas pautas, pero yo para si quieres, vamos, no tengo ningún problema en después contigo comentarlo más en detalle, para no extenderme, focalizar sobre todo en eso, en el disfrute, en que tienen que disfrutar y que los propios hijos les vean a ellos bien, ¿no? Disfrutando de su actividad deportiva, dejando un poco, cediendo el protagonismo al entrenador, ¿no? El espacio que ellos también, igual que las familias dejan a los profesores que hagan su labor profesional en los colegios o institutos, en este caso en el deporte también, esa labor de confianza en el entrenador, de apoyo al entrenador, aunque luego no estés conforme, y como dice luego Andrea, ya podrás gestionar esas frustraciones que tienes, esos errores que has cometido, pero sobre todo ese acompañamiento desde la positividad, ¿no?, y el disfrute. No lo sé, igual es que... Bueno, yo por sumar, nada. Nosotros desde la Federación lo que solemos trabajar, el año pasado hicimos una intervención también en plena competición, donde los padres ponían POSIT a acciones en la grada que suman y acciones en la grada que restan. Lo ponían ellos, tenían que pensarlo y lo ponían, y a partir de ahí pues un poco crear unos tips, un decálogo, y con esa parte de qué puedes hacer tú como padre en la grada, que sume y que reste, llegó bastante el mensaje, por si te puede servir. Eso, trípticos también. Si quieres. Hola, a ver, ¿se me oye? Yo quería también felicitaros a las tres. Y en concreto la de Andrea también me ha gustado mucho, que parece que contabas las cosas como con, no sé, no entiendo muy bien, porque creo que es la actitud adecuada desde mi punto de vista. Será porque también trabajo mucho en clínica. Y veo a los padres con sus historias, sus movidas, que vienen de estilos de educación precisamente autoritarios, con lo que veo que no se ha conseguido... digamos, tampoco nada positivo, porque estos padres, que es la pregunta que iba a hacer, son los que en el fútbol tienen este tipo de conductas. Los hijos imitan a los padres, imitan lo que ven en los medios de comunicación, que tampoco hemos hablado, imitan a sus referentes deportivos, que tampoco hemos hablado. Entonces, mi pregunta además es que ¿por qué ocurre más esto en el fútbol
No creo que ocurra más ahora que antes, porque yo recuerdo con 5 años ver a un árbitro en un pueblo de 2.000 habitantes salir corriendo y meterse en una casa. Quiero decir que esto es de hace muchos años. Entonces, ¿por qué ocurre en el fútbol y no en el rugby? No sé si lo habéis analizado. Hay familias que a mí me dicen que no llevan a sus hijos a practicar fútbol porque les da miedo precisamente este tipo de conductas. Es decir, no quiero que mi hijo viva esto. Claro. Entonces, ¿por qué ocurre en el fútbol y no en el judo? Yo desde mi opinión personal, ¿no? De por qué en fútbol, pues principalmente porque no está penalizado el increpar, insultar. Yo vengo de la gimnasia rítmica, he sido gimnasta, y era impensable que tú pudieras a una juez dirigirte o incluso con puntuaciones totalmente fuera de lugar, que de hecho ocurre en campeonatos internacionales. No te puedes dirigir jamás ni tu entrenadora a una juez, ¿no? Entonces, en el fútbol, ¿qué ocurre? Que hay mucha permisividad en ese sentido, no se sancionan, o las sanciones que hay no son verdaderamente duras. Y es verdad que yo no he entendido, es una cosa que yo no he entendido nunca en el fútbol, cómo un jugador puede increpar o puede incluso hacer aspavientos o miradas a un árbitro. O sea, eso es algo que a mí me... Entonces creo que ya desde ahí, hasta que no, a lo mejor le empujas o no le insultas, no se regula eso, digamos, con una sanción. Entonces el que tú le puedas hacer, ¿pero qué haces? ¿Qué dices? Eso no, a veces que no se penaliza por algunos árbitros. Entonces creo que ahí tiene que haber una labor de cambiar cosas, ¿no? En el sentido de las penalizaciones, por un lado. Luego también el fútbol se ha convertido en un negocio, en un gran negocio, entonces mueve masas de personas y lo que dices es que qué referentes tienen los niños de cuando ganan tanto dinero y no saben cómo manejarlo, qué valores transmiten. O sea, creo que habría que hacer una labor educacional, pero también con los propios deportistas. Hay que orientarlos en su carrera profesional, porque muchos de ellos, cuando empiezan a ganar dinero o a estar ahí en primera línea, pues no saben cómo gestionar determinadas situaciones, ¿no? Entonces, es importante la labor que podemos tener los psicólogos en cuanto a formación de deportistas, de familias, de acompañar a los entrenadores y sobre todo estar cerca de las directivas, que no lo hemos comentado. Pero es muy importante ganarse, y ahí sí que os digo, cómo puede entrar un psicólogo en un club de alto rendimiento o de una escuela, me da igual, ganándose al director deportivo, al coordinador, a la persona que está ahí arriba, y eso es lo verdaderamente difícil. Cómo te compran, y me gusta, cómo te compran tu proyecto y cómo además consigues llevártelos a tu terreno, porque en mi caso concreto yo me tuve que adaptar. Yo fui muy camaleónica y me tuve que adaptar, pero llega un momento en el cual lo que un club de alto rendimiento te pide no es lo que tú quieres o lo que crees que es lo adecuado o mejor para los deportistas. Y entonces ahí, cuando no te dejan hacer, no te dejan trabajar como algunos de vosotros estáis, que os admiro, ¿no? Porque os dejan hacer lo que queréis o sabéis venderos muy bien. A mí me costó muchísimo y me quedé con ganas de haber hecho mucho más, ¿no? De tema de las familias, es que no se puede a veces llegar a todo. Éramos pocos. Luego teníamos gente de prácticas que la verdad que sois magníficos y luego muy grandes profesionales y nos enseñáis, porque he coincidido, ¿no?, con alumnos de prácticas que luego han trabajado conmigo y ahora los ves y dices, madre mía. Entonces yo creo que es un poco esa labor, ¿no?, de entrenar, como decía, que los psicólogos también somos entrenadores de habilidades psicológicas, competencias emocionales, ¿no? No sé si por ahí te he podido... ¿Qué se te ocurre a ti? Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura propia del deporte, considero, ¿no? Hay veces que la grada, ves una grada de fútbol y la cultura propia del deporte como tal incita a eso. No te digo por qué, sino porque es lo que se ha ido haciendo, se hace y saltan titulares de este tipo. Vas a una grada de waterpolo en esta parte que yo tengo de agua y hoy, por ejemplo, es Campeonato de España de sincro y esta tarde hay figuras. La grada está en máximo silencio, abajo está en máximo silencio, porque es así, es un poco como la cultura del deporte y cómo ha ido un poco evolucionando. En cambio, te vas a un partido de waterpolo y es una locura, ¿vale? De hecho, hace 2 o 3 temporadas un espectador que estaba en la grada empujó a uno de los árbitros y lo tiré al agua.
Entonces dices, a ver, ¿eso qué pasa? ¿No? Entonces, pero igual que dice Pilar lo del tema de las sanciones, en waterpolo hay una norma que el árbitro puede expulsar a los espectadores que considere, ¿vale? Lo que pasa que yo creo que esa norma normalmente es si se meten contra él, se meten con el árbitro, porque luego hay un montón de comentarios hacia el deportista o hacia los jugadores que no se sancionan igual, o por lo menos el árbitro está metido en el juego y no se da cuenta, no que no tenga esa parte. Entonces, bueno, yo creo que es importante cambiar ciertos aspectos de la propia cultura del deporte. También creo que influye mucho lo que sabemos o no sabemos de un deporte. Todo el mundo sabe de fútbol, ¿no? De hecho, hay un anuncio, el anuncio del Movistar o de tal, que sale el Cholo diciendo que todo el mundo sabe de fútbol y le está diciendo que a quién tiene que poner en la alineación. Pues ese es el problema, ¿no? Que al final, si todos sabemos, pues, oye, pásale a tal que... Y luego eso va increciendo en actitudes agresivas, actitudes que no pueden estar. Yo creo que se ha normalizado eso, ¿no? Como que tú vas a un campo de fútbol y es como que se normaliza que la gente se desahogue, muestre sus emociones, pero además las emociones negativas, ira, rabia, frustración, impotencia, y todo el mundo lo hace de una forma como que se ha normalizado. Entonces creo que esa cultura, como dice Andrea, hay que cambiarla. Sí, y yo hace tiempo que trabajé con un equipo de fútbol y viendo que nada, era un equipo que la grada era pues lo típico a pie de campo, ¿no? Que estabas ahí, y yo recuerdo que, ver un partido con chavales que estaban no convocados o tal, y increpaban al árbitro, le decían, y yo decía, pero claro, yo ahí un poco desde mi desconocimiento, pero ¿y esto? No, Andrea, no entiendes, es parte del juego, tenemos que poner nervioso al árbitro para que tal, no, es parte de tal, no sé qué, y increpar también al rival, o sea, que entienden que es parte del juego ese tipo de conductas agresivas, ¿no? Entonces, también los entrenadores, directivos, ¿qué club o qué equipo queremos ser, ¿no? Podría ser un punto de partida para empezar a cambiar cierta cultura de equipo, ¿no? Si el entrenador fomenta esas acciones, que yo también veía, ¿no? Pues si le tienes que dar el balón, no se lo das, ¿no? Es como, vale, ¿qué estás fomentando ahí? El juego sucio, el trapicheo, pero claro, es que ellos lo ven como parte del juego. Si no lo haces, estás perdiendo ahí una oportunidad valiosa, entonces es complicado. Nada, yo justamente iba a comentar lo mismo que habéis dicho, sobre todo la popularización de determinados deportes transmite la sensación de que todo el mundo puede opinar al mismo nivel sobre las reglas, sobre competencias del entrenador, del árbitro, y cuando no es así. Entonces, bueno, pues ahí están claros los límites, que el camino tiene que ir por límites, sanciones y por colocar a cada uno en su sitio. Y también es una labor educativa en el fondo, educar a los padres que en las gradas ese es el comportamiento, educar a los espectadores que en las gradas de un partido de fútbol pues hay determinados comportamientos que sí que son tolerables y que sí que son aceptables y que sí que van en consonancia con los valores que ese deporte quiere transmitir y otros que no tanto. Pero bueno, es una labor educativa compleja. O sea, al final, ¿es un deporte o es un espectáculo? Como claro. Antiguamente los gladiadores, claro. Que era un espectáculo, ¿no? Y cada uno chillaba, pues es un poco eso, ¿no? Es un tema... No se queda. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Pilar, y es, cuando estás trabajando con los deportistas o vas a un partido y escuchas comentarios de los padres diciendo, típico comentario que van en dos direcciones, uno es de cara al niño diciéndole a lo mejor, pero ¿cómo no has podido meter desde esa distancia si es que estaba tirado? Esa en una dirección, y luego en la otra, que al entrenador le pueden decir cosas como, ese no tiene ni idea, no le hagas caso en lo que te ha dicho esto. Cuando escuchas comentarios de estos, ¿cómo intervienes sobre ello? Es decir, en algunas de las sesiones que se organizan durante la temporada, ¿se les devuelven algunos de estos comentarios de forma anónima, cosas que se oyen, o cómo lo trabajarías? Qué buena pregunta, además, muy aterrizada, ¿no? en lo que he vivido, ¿no? Pues mirar, cuando he estado en la grada me he mantenido como una espectadora más, ¿no? En el sentido que ahí no intervenía. No, yo os hablo de mi experiencia y también daros cuenta que os hablo de hace muchísimos años, ¿no? Que hace tiempo que no estoy ahí trabajando como psicóloga. Yo escuchaba, tomaba nota. Y después en las sesiones que teníamos, los encuentros formales con padres o incluso informales, ¿no? Pero sobre todo las reuniones, esas que hablo a principio de temporada, o las sesiones que podíamos
talleres formativos para padres. Pues una de las sesiones que tuvo bastante impacto fue el ponerles un vídeo, que además es muy bueno, el de 3 contra 3 de baloncesto, el corto, hay un corto en el cual hay un padre que manifiesta que hace una carta a su hijo al padre, ¿no? De papá, no quiero que vengas a verme jugar. No os desvelo por si lo queréis ver. Entonces yo les puse ese vídeo, aparte un poco pues lo que les vas contando, ¿no? Y entonces es curiosísimo porque uno de los padres que hacía esos comentarios vino a mí y me dijo: Pilar, he visto ese vídeo y me he avergonzado de mi comportamiento. Me he sentido identificado con ese padre. Me he avergonzado de mí mismo, me da vergüenza. O sea, me ha llegado bastante ese vídeo, Pilar. Y aparte de lo que has comentado, dice, entonces creo que mi actitud va a cambiar a partir de ahora. Y con solo ese padre al que toqué, digamos, o le removí o su corazón, ya tuvo una repercusión. Porque luego comentaron con otros padres, o sea, el hecho de que se sientan atendidos, escuchados, valorados y que siempre les enfoques que tú no eres quien sabe lo que es mejor o sea, no les das pautas de cómo ser mejor padre, sino cómo ayudar a su hijo a que se sienta feliz en la práctica deportiva que realiza, ¿no? Entonces eso, el ponerles vídeos, pero siempre todo de una forma... mi estilo es más indirecto y más esa escucha empática de la que habla Andrea, y quitar el pero por el aunque. El medio del pero además, el aunque y además, y podría, o sea, siempre tratando de buscar esa comunicación asertiva que es tan difícil de no hacerles la pelota, que se sientan escuchados, pero esa comunicación asertiva desde la mirada empática. Eso yo creo que es fundamental. Pero yo en la grada no intervenía, no era el momento adecuado. Quizás cuando hablo con un padre en una cafetería me lo encuentro antes de un partido, pues el otro día te escuché comentar esto. Claro, todo con mucha delicadeza, ¿no? Pero yo era más en las reuniones, Y luego cuando he trabajado con el deportista, involucro a la familia. Me gusta estar en contacto con las familias, padre y madre, y también estar trabajando con ellos. O sea, que eso también es un reto de los psicólogos, trabajar con la familia, con sus esquemas mentales y cambiar eso, ¿no? Hacer esos cambios de perspectiva, que no son fáciles. Nada. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas y por vuestro interés. Lo dejamos aquí y pasamos a la clausura de las jornadas y a la entrega de los diplomas. Bueno, pues buenos días. Como sabéis, ya soy Pedro Rodríguez, miembro de la Junta del Colegio de Psicólogos de Madrid. Perdón, de la Psicología de Madrid, es que todavía no nos acostumbramos. Bueno, en nombre de la Junta y el mío propio, pues quería daros las gracias para clausurar estas jornadas, por vuestro trabajo, por el nivel que han tenido las jornadas. Yo solo he podido asistir a la mesa esta que acaba de concluir y la verdad es que os felicito por el nivel y la profundidad con la que habéis tratado el tema. Yo, como no puede ser de otra manera, pues os quiero animar a que sigáis avanzando, porque aunque es mucho lo recorrido, casi siempre lo que nos pasa es que es todavía mucho más lo que nos queda por conseguir. Yo creo que estas jornadas son un buen ejemplo de cómo ha evolucionado la psicología del deporte y de la actividad física, ¿no? Y yo creo que han dado cuenta un poco del nivel en el que se ha llegado, tanto a nivel profesional como de investigación, como académico y en todas sus facetas. Pero yo creo que nos pasa, como nos pasa en casi todas las áreas de la psicología y a la psicología en general, que generalmente tenemos una gran aceptación social y que la psicología yo suelo definir que está aceptada como de hecho, pero nos acaba de faltar siempre el reconocimiento de derecho. Y creo que ahí es una lucha que tenemos que aunar esfuerzos desde las distintas áreas de intervención y las distintas áreas de la psicología, porque seguramente esta fuerza es la que nos va a ayudar a que realmente podamos conseguir, pero que en un futuro próximo, pues los distintos aspectos legislativos que todavía están de por conseguir. Fijaros que, bueno, que ya esto sí se ha conseguido, que hasta hace un año, en diciembre pasado, no estaba regulado ni el título de psicología. Y de estar regulado, voy a dejarlo simplemente, hacer el comentario de aquella manera, que no sé si estáis metidos en el tema, pero no ha satisfecho suficientemente aquello que creíamos que tenía que ser la regulación de la psicología. O sea, que imaginaros, si todavía estamos peleando un poco por la regulación del título, lo que nos queda de hacer en la psicología en general y en el resto de las áreas de la psicología, ¿vale?
Yo también quería deciros que, bueno, que es verdad que la psicología del deporte se toma ahora como una cosa, parece que es de los últimos tiempos, pero resulta que el otro día pues han caído en mis manos unas revistas y me llamó la atención una de ellas, que es una revista de papeles del colegio, que es la revista que se edita antes en el Colegio de Psicólogos de España y ahora pues por parte del Consejo General de la Psicología. Y esta revista, que era de noviembre de 1984, ya se hablaba en el contexto de profesión salidas con futuro, pero una de las salidas con futuro que se planteaba en el año 84 era precisamente qué es la psicología del deporte. Y ya en este artículo, pues de alguna manera se daba cuenta, se hacía un poco de historia de cómo ya ha sido la evolución de la psicología del deporte. No voy a entrar yo ni a aburriros, que lo sabéis mejor que yo, de algunos hitos históricos, de algunos congresos a nivel mundial y demás, pero donde se planteaban, sí, Paco Fuentes era el que escribió este artículo, 1984. Quiero resaltarlo para que veáis lo importante que la psicología del deporte era y había suficiente sensibilidad para saber que esto era una profesión de futuro. Pero solo quiero relataros que ya aquí en este artículo se preguntaban qué es realmente la psicología del deporte y se interrogaba y decía, o daba respuestas, mejor dicho, es una ciencia, es una disciplina, es una aplicación, es una investigación. Bueno, de alguna manera viene a contestarlo en estas dos hojas, pero yo lo que quería resaltar el hecho de que, que es algo que ya tiene una historia, que no es una cosa nueva y que por tanto esa historia no podemos dejar que se nos olvide y tenemos que agrandarla y engrandecerla, si me lo permitís. Yo para terminar, simplemente lo que quería era deciros que, sobre todo también dar las gracias a la sección de Psicología del Deporte y a las personas que han sido sus, digamos, impulsores. Aquí tenemos alguno y nos faltan algún otro que no ha podido estar presente por compromisos profesionales que le han surgido, pero yo quería aprovechar en este momento para dar las gracias precisamente a la Junta de la sección de Psicología del Deporte y a todos vosotros o a todos ustedes, pues animarles a que sigan participando en todo tipo de actividades y transmitirles el mensaje de parte de nuestro decano de que el colegio siempre estamos abiertos a cualquier iniciativa que nos planteéis y a cualquier propuesta que nos hagáis y a cualquier programa. Así que esta es vuestra casa y muchas gracias por haber asistido a las jornadas. Gracias, Pedro. Gracias. La verdad es que escuchando a Pedro, escuchando a vosotros, aquí yo tengo muchas cosas preparadas, pero me vienen tantos recuerdos de hace muchos años, de cuando esto se inició, el tema de psicología de deporte, una sección que tiene una propia revista de psicología de deporte en el Colegio Social de Psicólogos de Madrid, el tipo de ponentes tan jóvenes, con ya tanta experiencia profesional, pues realmente te quedas abrumado y la verdad es en sentido positivo, ¿no? Porque yo sabría que llegaría algún momento en que pasase esto, pero no sabía que ese momento es ya, ¿eh? Aunque faltan cosas, pero ese momento yo creo que si no ha llegado, está llegando. No me quiero solapar con Pedro, simplemente agradecer a todos los asistentes, no lo digo como formalismo, lo digo de corazón. La sala está llena, sé que hay muchos asistentes en vía online, a los deportistas y entrenadores que han venido. También sé que han venido más profesionales de otras áreas aquí a la charla porque les interesa desde una perspectiva multidisciplinar en la psicología del deporte. A Juan Antonio Luengo, a Alejo García Naveira, que es el gran impulsor de la sección y de estas jornadas, a Fátima, lógicamente, persona indispensable en la sección y en la revista, y a todos los miembros de la sección. Destaco sobre todo en las presentaciones de esta jornada la variedad que habéis tenido a la hora de temáticas y sobre todo la rigurosidad a la hora de hacer las intervenciones, ¿no? Es psicología del deporte, pero las bases teóricas y de protocolarias sobre la cual nos basamos es propia de la psicología, ¿no? Sobre todo también destacar la importancia del componente psicológico, no solo en el deporte, sino también en la actividad física, ejercicio, con las charlas que hemos tenido de integración en deporte adaptado y otros
y otras ponencias, y sobre todo el componente motriz en general, ¿no? Ya no solo estamos hablando de deporte, sino que estamos hablando de todas esas de actividad física, ejercicio y otros conceptos, ¿no? Me llama la atención, como he dicho, que cada vez hay más gente con experiencia joven, y ahora estamos en un proceso quizás de sincronización entre los que son ya un poco más veteranos y los nuevos, ¿no? Y fruto de esa interacción yo creo que es el camino para progresar al ritmo que vamos, o incluso más, ¿no? Hay desde una perspectiva quizás subjetiva y también objetiva, ¿no? Pero subjetiva, yo creo que hay un incremento en el conocimiento y la sensibilidad social de los deportistas, entrenadores, profesionales de apoyo, médicos, fisios, preparadores físicos, entrenadores, y también de las instituciones y estamentos sobre la figura del psicólogo de deporte. Todavía nos queda, pero sí es cierto que sería un error no reconocer que parte de la sociedad también está diciendo, bueno, esta gente no se dedica a aspectos clínicos, sino que crean no solo compensar un déficit, ¿no? Sino crear un superávit de rendimiento en diferentes edades, ¿no? Yo creo personalmente que hay mejor difusión de lo que es la psicología de deporte actualmente. Todavía nos queda, pero era un talón de Aquiles importante en nuestra profesión, y sobre todo las nuevas generaciones son las que estáis dando ese timing, y la importancia también de la multidisciplinariedad en vuestras ponencias, ¿no? Muchos han dicho sí, con los entrenadores, bueno, con los preparadores físicos, bueno, con el médico, ¿no? De hecho, incluso ha habido sesiones ya no solo de psicología de deporte y lesiones, sino de psicología de deporte y enfermedad, ¿no? Que muchas veces no se hablan de estos aspectos. Las temáticas novedosas en cuanto hemos tenido a baile, hemos entrado en lo que son deportes predominantemente profesionalizados, baloncesto, balonmano, deportes no profesionalizados, escalada, tiro olímpico, deportes de invierno. El deporte adaptado también ha sido tratado, la psicología del deporte, la lesión y la enfermedad, y sobre todo el papel de los padres, madres y tutores, ¿no? que ha sido la última mesa. No quiero ser enfarragoso, no me quiero despedir sin un poco aludir a que todas estas experiencias sería conveniente que las plasmásemos para otros compañeros, y por eso en parte se diseñó esa revista, ¿no? Para dejar ese pozo, que no solo sean experiencias habladas, sino que se queden en ese tipo en un conocimiento escrito. No me quiero entretener mucho más, y solo quiero que al menos los que estéis aquí sigáis al año que viene, y sobre todo que crezcamos y que esto, pues, esta bola de nieve no se frene, y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues damos por clausuradas las jornadas, y ya que ha puesto la metáfora de bola de nieve, que no se haga tan grande que luego no podamos moverla. Gracias. Muchas gracias a todos.